Bueno, buenos días. Para desarrollar la clase 25 del curso Fundamentos Teórico-Prácticos para auxiliar el laboratorio. Muy bien, ya veo que algunos están poniendo el nombre del documento y si no se escuchara o hay algo raro, me avisarán. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, la clase que tenemos hoy en el libro la encuentran como medición de insulina, está dentro del capítulo, bueno, lo van a encontrar dentro del capítulo que es trabajo con animales, y ahí hay varios ítems, entre ellos está medición de insulina. Pero bueno, antes de entrar en la medición de insulina, vamos a ver un poco el experimento que se hizo en el laboratorio y la historia por la cual llegamos a la medición de insulina. Muy bien. Por allá, digamos, por los años 90, trabajando en un grupo de investigación acá en la Facultad de Medicina, demostramos que el fluoruro afecta, en primer lugar, disminuye el efecto de la insulina, básicamente porque disminuye la secreción de insulina. Eso es lo que demostramos en nuestro laboratorio. Y produciendo, digamos, el fluoruro es un componente, ya lo hemos estudiado, es un componente que se encuentra en el agua en condiciones normales, pero por encima de ciertos valores, que no es el caso acá en Rosario, por encima de ciertos valores disminuye la secreción de insulina, y mientras uno consume fluoruro tiene un cuadro similar a lo que sería una diabetes. Por supuesto, con diferente grado de acuerdo a la cantidad de fluoruro. Esta disminución del efecto de la insulina por la secreción, luego también demostramos que había un efecto a nivel de los receptores, o sea que es una mezcla de una diabetes tipo 1 y tipo 2. Pero esto lleva a afectar el metabolismo glucídico. Muy bien. Simultáneamente, otros investigadores, ya en años más recientes, demostraron que el consumo de fluoruro en aquellos lugares donde el fluoruro es elevado, esto produce una disminución del que se conoce como IQ, el coeficiente intelectual. O sea, hay experimentos realizados con niños, en general cercanos a los 10 años, uno más chico, otro más grande, pero en la escuela, en los que compararon a través de test de coeficiente intelectual, compararon justamente el coeficiente intelectual de chicos, de niños de escuelas que viven en zonas que hay flúor en el agua, y otras escuelas donde la cantidad de flúor es bastante menor. Y entonces demostraron que el fluoruro disminuye ese coeficiente intelectual. Entonces, bueno, con toda la experiencia que nosotros tenemos trabajando en este tema y viendo este resultado, decidimos ponernos a estudiar si esta disminución del coeficiente intelectual no se debía a una disminución de la disponibilidad energética a nivel de las células nerviosas, lo que afectaba tanto el crecimiento como el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, los experimentos están orientados básicamente a eso. Ver si el fluoruro de alguna manera está afectando el consumo de glucosa por cerebro. Efecto del fluoruro sobre el consumo de glucosa por cerebro. Ese es el objetivo básico de nuestro trabajo, para poder explicar por qué ocurre esto, o dar una explicación, porque esto es una observación.
Es decir, no se sabe por qué, algunos lo atribuyen a estrés oxidativo, porque el fluoruro tiene efecto de estrés oxidativo. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, bueno, obviamente estudiar cómo consume el cerebro la glucosa y qué efecto hace el fluoruro, es imaginable que no es una cosa sencilla, ¿no es cierto? Porque lo tengo que hacer en organismos vivos y cómo hago para meterme dentro del cerebro y cómo lo mido. Entonces, bueno, para eso básicamente diseñamos, que los vamos a ir explicando, 3 modelos experimentales que nos permiten llevar a eso. Estos modelos experimentales los hicimos en rata. Ya es difícil demostrarlo en rata, obviamente en humano es mucho más difícil, porque las ratas que utilizamos, bueno, siempre cuando uno trabaja con animales con rata, yo he tenido alguna mascota, pero en general los animales terminan siendo sacrificados. Eso es una cosa, digamos, dolorosa, siempre trabajar con rata, ya a esta altura de la vida no quiero trabajar más. Entonces, bueno, el trabajo con rata permite eso. Por supuesto, los experimentos que hicimos requirieron la aprobación de un comité de bioética. En la Facultad de Medicina hay un comité que está formado por profesores, curas, abogados, gente de la facultad y gente de afuera. Hay un grupo de personas que cada vez que uno va a hacer un experimento, ya sea con seres humanos o con ratas o con cualquier otra cosa, siempre ese comité lee el proyecto y como es multidisciplinario se evalúa para aprobarlo, porque tiene que cumplir ciertas reglas de trabajo con animales, con humanos. A su vez los experimentos no tienen que tener impacto ambiental ni impacto social. Entonces, bueno, toda una procedimiento. Entonces, bueno, logramos la aprobación del comité de bioética y se hicieron experimentos teniendo, bueno, todos los recaudos del trabajo con animales, desde la parte experimental hasta la etapa final que corresponde al sacrificio del animal. Y planteamos tres tipos de experimentos para verlos. Los voy a nombrar último el que vamos a ver hoy, justamente. Uno de los experimentos es lo que se conoce como la captación de desoxiglucosa marcada con carbono 14. Es un experimento radioactivo, que utiliza radioactividad. Básicamente lo cuento porque no es tan sencillo. Supongamos que esto es el cerebro. El cerebro es un tejido que conocemos como tejido independiente de insulina. Quienes ya han estudiado nutrición o trabajo y tiempo libre, ya saben que el cerebro tiene prácticamente como única fuente de energía la glucosa y que tiene un transportador GLUT, que es el GLUT3, que es independiente de insulina. Entonces, si la glucosa entra, el cerebro tiene energía, y si la glucosa no entra, no lo tiene. Entonces, en los experimentos de captación de desoxiglucosa, se utiliza justamente esto, desoxiglucosa, que es una glucosa. Ustedes recordarán, la glucosa es una exosa que tiene un oxidrilo en cada carbono. A esto le falta el oxidrilo en el carbono 2. Es 2 desoxiglucosa. ¿Qué característica tiene la desoxiglucosa? Vamos a llamarla así, desoxiglucosa. La desoxiglucosa, una vez que entra a la célula, se fosforila y forma desoxiglucosa 6-fosfato. Y esto debería ser luego tomado por la enzima siguiente, que es la glucosa 6-fosfato isomerasa, pero como le falta el oxidrilo, la enzima siguiente no puede trabajar. Entonces, si uno tiene una rata a la que quiere ver si el cerebro de esa rata consume o no glucosa, ¿qué hacemos? Le administramos desoxiglucosa, con lo cual sabemos que la desoxiglucosa está demostrado que utiliza el transportador GLUT3,
entonces la desoxiglucosa se va a meter dentro de la célula. Pero no es metabolizada, por lo tanto se acumula dentro de la célula. Entonces, en este experimento nosotros lo que hacemos, agarramos dos grupos de animales, a todos le administramos desoxiglucosa y un grupo recibe flúor y el otro no. Si el flúor afecta la captación de glucosa, en ese grupo de animales deberíamos encontrar menos radioactividad en el cerebro. Entonces lo que uno hace, bueno, un grupo de animales con el trato adecuado, se los anestesia, se le da la dosis de flúor al que corresponde, al otro se le da un control, luego se administra la desoxiglucosa y a los 15 o 30 minutos se sacrifica el animal, se saca el cerebro y se procesa para la medición de radioactividad. Si la radioactividad es alta, quiere decir que el sistema nervioso captó glucosa, y si es baja, no lo captó. Anticipando un poco los resultados, esto lo vamos a discutir después, pero digamos, estos experimentos a nosotros nos demostraron que si hay flúor presente, la captación de desoxiglucosa por el cerebro es menor. Entonces eso podría estar explicando por qué el coeficiente intelectual es menor. Es el cerebro de esos chicos o los expuestos al flúor no está recibiendo el combustible que querría. Entonces, bueno, este es uno de los experimentos. El otro experimento que se hizo, lo conocemos como perfusión de cerebro. La perfusión de cerebro es un experimento bastante complejo de cirugía que implica cateterizar vasos, pero básicamente, digamos, si este es el cerebro, nosotros sabemos que al cerebro llega una arteria, no llega una sola, por supuesto, pero bueno, cualquier parte de nuestro organismo recibe sangre por una arteria y sale sangre por una vena. Entonces, bueno, a través de una técnica quirúrgica bastante sofisticada, uno coloca un catéter acá, un cañito con una bomba que va infundiendo glucosa con o sin fluoruro. Y me fijo cuánta glucosa sale de acá. Entonces, si este tejido, que en este caso es el cerebro, está consumiendo mucha glucosa, la diferencia que va a haber entre lo que entra y lo que sale es grande. O sea, va a entrar una determinada cantidad y si esto lo consume, lo que sale de acá es poco. Al revés, si yo coloco flúor y el flúor, mi hipótesis es que el flúor frena el metabolismo de la glucosa, por lo tanto, si mi hipótesis se cumple, cuando yo perfundo con glucosa y simultáneamente pongo flúor, acá el metabolismo está frenado, y si el metabolismo está frenado, la glucosa que sale allá es alta. Entonces esa es otra forma con la cual apuntamos a dar una respuesta si el fluoruro altera o no. En general, cuando uno tiene que dar una respuesta científica, puede bastar con un modelo, pero si uno tiene varios modelos que todos dicen lo mismo. Entonces, bueno, este experimento lo anticipo rápidamente, también lo hicimos, una cantidad de ratas, por supuesto, en muchas fracasamos porque la cirugía es muy pequeño, el tamaño de las arterias y las venas a nivel del cuello, bastante complicado para hacer esa cirugía. Pero bueno, lo que encontramos que en un número importante de animales, cuando uno administra glucosa y simultáneamente hay flúor, la cantidad de glucosa que sale acá es grande, porque lo que nos está indicando es que esto consume menos, y eso sea coincidente con este resultado. Y el tercer modelo, que es lo que vamos a ver ahora, es un modelo, un método de estudio que utiliza un modelo matemático. Este modelo matemático lo desarrollamos con la doctora Lombarte, que trabaja en nuestro laboratorio también. Trabajo de varios años, 6 años de trabajo. Desarrollamos un modelo matemático que básicamente permite poner ecuaciones matemáticas a un modelo que diseñamos de esta manera. Supongamos que esto es el plasma. Entonces en el plasma hay glucosa y hay insulina. Esta glucosa puede ser captada por lo que llamamos tejidos dependientes de insulina, puede ser captada por los tejidos independientes de insulina. Esta glucosa puede ser captada o provista por el hígado. La insulina puede ser producida por el páncreas
y degradada, metabolizada o utilizada por los receptores en los tejidos dependientes de insulina, y esta glucosa viene del aparato digestivo, tracto gastrointestinal, cuando la administramos. Entonces, básicamente, ese sería el metabolismo de la glucosa en una rata normal. La glucosa va o viene del hígado, va a los tejidos dependientes de insulina, como podría ser el músculo, el tejido adiposo, o va a los independientes. Entonces, cada una de estas flechas, en realidad son como, podemos decir, son como vectores, cada una de ellas tiene una constante. La constante de los tejidos independientes de insulina se llama K3. Y entonces esto tiene una compleja ecuación, la pueden ver, hay 2 o 3 capítulos de un libro de matemática donde está escrito todo esto. Alguno creo que lo que está haciendo el libro lo está haciendo ese curso, ya lo hizo. Lo que hizo el curso de matemática, y bueno, habrá visto que es el tema más difícil de todo. Entonces acá hay lo que se llama un sistema. La matemática nos permitió escribir esto que es biológico en términos matemáticos. Entonces uno mira ecuaciones, un sistema de ecuaciones diferenciales en los cuales las variables de este sistema son la glucosa y la insulina del plasma, y utilizando este sistema como si fuera una ecuación, ¿no es cierto? Como si yo a usted le dijera, bueno, x más 2 es igual a 3, haya el valor de x. Cuando uno hace esta ecuación dice, bueno, x tendría que valer 1 para que esto me dé 3. Estas ecuaciones son muchísimo más complejas de escribir, de deducir, de resolver y de todo, pero no es otra cosa que eso, es decir, ponerle número a las cosas. Entonces, bueno, a través de este poderoso sistema de ecuaciones, que como les decía, llevó muchísimos años resolverlo, con este sistema de ecuaciones yo le tengo que dar los valores de glucosa y los valores de insulina que tiene una rata, y este sistema, a través de un pequeño software, va a calcular cada una de las constantes. Acá yo puse K3, pero esto creo que se llama K2, acá hay un K4, acá hay un K0, acá hay un K1, etc. Entonces esas son constantes que me permiten medir cómo funciona este proceso. Entonces, el modelo matemático me permite a mí evaluar qué pasa con los tejidos independientes de insulina, que básicamente los tejidos independientes de insulina son el tejido nervioso, cuando yo a esto acá le sumo flúor. O sea, experimentos similares a aquello me permiten deducir qué es lo que está pasando. ¿Y qué ventaja tiene sobre aquellos modelos? La ventaja de esto es que yo estoy trabajando con el animal despierto, con el animal intacto, y entonces puedo estar midiendo qué es lo que pasa en el cerebro sin perturbar prácticamente nada. En cambio, acá he metido un material radioactivo, después saco el cerebro, lo mido aparte, y en este ni hablar, estoy trabajando en un estado anestésico y aparte estoy trabajando solo con el cerebro, desligué todo el sistema endocrino y demás cosas que podrían estar actuando. Entonces, cada modelo tiene su ventaja y sus desventajas. Entonces, bueno, para poder aplicar este modelo y poder llegar a concluir si esta constante se afecta o no, lo que tenemos que hacer es medir glucosa e insulina. Entonces, el experimento es relativamente sencillo. Nosotros tenemos un eje de tiempo en el cual en un momento determinado le damos una sobrecarga de glucosa. Hacemos lo que se conoce como una prueba de tolerancia a la glucosa, le damos una dosis de glucosa, lo que consideramos tiempo cero, y a partir de ahí vamos sacando, acá también vamos sacando muestras de sangre a tiempos que fueron estipulados en el desarrollo de este modelo, hasta los 360 minutos. Se sacan como 12 muestras de sangre, la sangre se hace un pequeño corte en la cola, en el costado de la cola ahí hay una vena, y entonces cuando yo corto van cayendo gotitas y esa sangre se saca dentro de un capilar que se trabaja con se separan los glóbulos con una centrífuga especial, que cuando hablamos de centrífuga es una centrífuga de microhematocrit. Entonces en cada una de estas muestras de sangre, luego lo que vamos a hacer es medir glucosa con un kit comercial, ¿no?, que nos permite decir, bueno, cuántos miligramos de glucosa hay y cuánta insulina a cada uno de estos tiempos.
Luego con estos valores alimentamos el software que utiliza el sistema de ecuaciones diferenciales y en segundo el software nos dice, bueno, su valor, su constante K3 vale tanto. Entonces lo que hacemos es a un grupo de animales, le hacemos este experimento, le damos una dosis de glucosa, le sacamos sangre, y a otro grupo de alimentos, a otro grupo de rata, le damos una dosis de glucosa simultáneamente con flúor. Y le sacamos sangre. Entonces vamos a tener valores de glucosa e insulina para ratas controles que no recibieron flúor y para ratas controles. Si este valor de K3 cambia, cambia cuando ponemos flúor, nos va a estar indicando que la presencia de flúor está afectando el metabolismo de la glucosa por los tejidos independientes de insulina. Y eso después, bueno, el resultado de este experimento, el resultado de este deberían ser congruentes. Vamos a contar el final de la historia, porque para qué vamos a esperar tanto tiempo. Los resultados, bueno, todos estos experimentos los está llevando adelante la licenciada Lupión, que está haciendo su doctorado. Y bueno, ya ha terminado con los experimentos. Ninguno es contundente, pero todos son coincidentes. La captación de glucosa radioactiva nos dice que el cerebro capta un poco menos. La perfusión de cerebro nos dice que la mayoría de las ratas que reciben flúor en la perfusión, el cerebro consume menos glucosa. Y el sistema matemático, el modelo matemático, nos dice que aquellas ratas que recibieron flúor tienen un descenso K3. Muy bien, entonces esto es un poco de la historia, larga historia, pero bueno, prácticamente esto ha consumido una buena parte de nuestras vidas. Vamos a tomar un mate. Entonces, bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver es cómo hago para medir insulina. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en esto. Quiero medir insulina. Pero bueno, si no contábamos esto, no se sabe para qué quiero medir insulina. Así es la cosa. Medio alarmante, yo cuando me enteré de que unos investigadores en India habían demostrado eso, realmente me preocupó bastante, porque una cosa es que el fluoruro produzca una alteración del metabolismo de la glucosa. Me dice, bueno, no es tan grave, puedo sobrevivir con ese metabolismo, pero si el consumo de fluoruro hace que los niños tengan un coeficiente intelectual más bajo, es como que uno ya los está condicionando a una vida con un coeficiente intelectual más bajo. Entonces, bueno, vamos a empezar a estudiar esto. Simultáneamente con todo este estudio, afortunadamente vino a aprender en nuestro laboratorio cómo se mide flúor una odontóloga de México que trabaja en una zona de fluorosis donde hay mucho flúor, y entonces ella se propuso hacer un estudio también como tiene un trabajo comunitario con niños en una escuela, aplicar unos test diferentes a los que se habían aplicado antes para medir el coeficiente intelectual en México, que México tiene una zona bastante importante de fluorosis. Y simultáneamente había otro investigador de México. Esta investigadora vino, estuvo en nuestro laboratorio, aprendió a medir flúor y se volvió. Entonces, bueno, recopiló todos los datos y en México no parece ocurrir lo mismo que ocurre en China y en India. En China y en India creo que todos los trabajos indican que hay con el flúor un descenso del coeficiente intelectual y solo uno no demuestra eso. En México los dos trabajos que se hicieron, este último trabajo y otro que se hizo más o menos simultáneamente, pero también están terminados, demuestran que en México la presencia de fluoruro no disminuye el coeficiente intelectual. Y los trabajos de Mara Milla, que es esta investigadora que vino, sorprendentemente aquellos individuos que consumen mucho flúor tienen un coeficiente intelectual más alto. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Lo que pasa es que nosotros siempre cuando pensamos en la investigación somos muy simplistas y pensamos que el flúor hace tal cosa, si está o no lo hace, o si hace, pero en realidad los fenómenos biológicos son una interacción de un montón de factores. Entonces, mirar solo el flúor del agua y pensar de una manera tan sencilla la biología cuando nosotros somos la expresión de miles de genes, es bastante simplista e inocente. Entonces, probablemente el efecto del flúor, ya hay muchos trabajos que
que han demostrado en otros aspectos, ¿no? El efecto del flúor no es solo el efecto del flúor, depende si el agua tiene algo de hierro, si tiene manganeso, si no hay calcio, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente lo que encontraron los investigadores en China es correcto, porque es lo que le indica ahí, y lo que encontraron los investigadores en México también es correcto. Y dice, pero ¿cómo puede ser diferente? Y bueno, habría que analizar en profundidad todas las muestras de agua, y no solo el agua, sino lo que respiran y lo que comen, y analizar toda esa interacción. Por eso, bueno, nuestro laboratorio está enfocado en ese tipo de estudio multivariado, en el cual cuando estudiamos algo no miramos únicamente una variable, sino que uno mira contextualmente con herramientas sofisticadas toda esa variable. Bueno, me perdí. Entonces, bueno, vamos a ver, medición de insulina. La insulina, todos conocemos, es una hormona. Una hormona polipeptídica producida por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas y que tiene múltiples efectos, pero normalmente nosotros la asociamos con un control de las vías metabólicas que consumen glúcidos y lípidos, básicamente, ¿cierto? Y uno la asocia siempre con otro metabolito que es la glucosa. Entonces la insulina que lo queremos medir. ¿Por qué lo queremos medir? Porque tengo que alimentar un modelo matemático para que me diga qué pasa con los tejidos dependientes de insulina, si captan más o menos glucosa. Entonces tenemos que medir. Enfrentamos el primer problema, que es cuando queremos medir una hormona. Todos sabemos que las hormonas son mediadores químicos que están en sangre, pero que son poderosamente activos, que están dirigidos a tejidos blancos y que se encuentran en muy baja concentración. Muy baja concentración. Cuando medimos algo que está en muy baja concentración, es un desafío interesante. Pero este desafío ya lo resolvió la ciencia hace tiempo. Cuando uno quiere medir una hormona, existen diferentes técnicas que todas son técnicas inmunológicas. Es decir, hay involucrada una proteína con afinidad y especificidad por la hormona. Técnica inmunológica, dentro de las cuales tenemos el radioinmunoanálisis o radioinmunoensayo, que es una técnica que utiliza anticuerpos y además utiliza isótopos radioactivos. Después tenemos el ELISA, que es también una técnica inmunológica que utiliza anticuerpos, pero no utiliza material radioactivo y utiliza una enzima como marcadora que genera un producto coloreado. Y después tenemos la CLEIA, casi como el nombre de una de mis gatas, Leia se llama. Bueno, este se llama CLEIA. CLEIA es el ensayo por quimioluminiscencia. También utiliza un anticuerpo y lo que utiliza es una enzima la que tienen las luciérnagas, los bichitos de luz, que está pegada a ese anticuerpo, y en función de la cantidad de hormona, esa enzima trabaja más o trabaja menos. Entonces yo mido cuánta luz emite, más luz o menos. O sea que siempre para la detección de la hormona va a haber técnicas inmunológicas y tengo opciones. Nosotros vamos a ver cómo se mide por radioinmunoensayo, porque ya hemos hablado antes, nosotros tenemos un laboratorio habilitado, que como ya le comenté, ese laboratorio probablemente en poco tiempo deje de existir, porque ya no se justifica más los trabajos que estamos haciendo para medición, y aparte, bueno, es muy costoso. Entonces, bueno, para esto existe un kit. Llamamos kit a un conjunto de sustancias y reactivos que uno utiliza para medir. Ese kit es un kit comercial, lo importamos, viene de Estados Unidos y trae los reactivos necesarios para medir insulina. Como dijimos, eso se va a hacer en un laboratorio de radioisótopos que, como vimos en clases anteriores, tiene que tener dos cosas. Tiene que tener un registro de operación
que se le otorga a la facultad, en realidad a la universidad. Este registro de operación lo otorga lo que se conoce como ARN o Autoridad Reguladora Nuclear. Después de evaluar el laboratorio, controlar que el laboratorio esté en condiciones, otorga ese registro que vale una buena cantidad de pesos y que el decano es el responsable de ese laboratorio. Pero el decano normalmente no sabe ni siquiera dónde está el laboratorio, porque bueno, el laboratorio tiene un responsable de lo que se conoce como seguridad radiológica. Seguridad radiológica, que tiene un permiso, que es otorgado también por la ARN, vale pesos, todo vale pesos acá. Bueno, es el responsable de seguridad radiológica, soy yo, tengo el permiso individual para trabajar. Entonces, bueno, tenemos, como siempre digo, tenemos el auto en condiciones para andar, tenemos la patente paga y el registro de conducir. Entonces, con eso manejamos el laboratorio radioisótopo y esto nos habilita a poder comprar el kit, porque para importar el kit yo tengo que tener la autorización de la ARN que evaluó que tengo esto, entonces me deja entrar el kit. Y ese kit tiene diferentes partes, diferentes reactivos. Vamos a ver los reactivos y vamos a tratar de interpretar. Esto no es fácil, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. ¿Qué trae el kit? El kit trae, vamos a empezar por lo más fácil. Trae un buffer, es decir, una solución que tiene un pH determinado, una concentración de sales determinada, que prácticamente todos los kits traen. Después trae soluciones patrón o soluciones estándar. Estándar. Las soluciones estándar, ¿qué son? Son frasquitos que tienen una concentración de insulina de rata conocida. Este kit es para medir insulina de rata, o sea, acá en la Argentina no hay que traerlo afuera. Lo para humanos tampoco hay en la Argentina, se importa, pero los humanos no los puede comprar acá en Argentina porque es más común medir insulina en humanos. De hecho, se hace prácticamente rutina en muchos laboratorios, pero insulina de rata no mide nada, entonces uno necesita lo tiene que importar, es todo un trabajo interesante. Bueno, estos estándar son soluciones que tienen 0 nanogramos por mililitro de insulina, o sea, tengo un estándar que no tiene insulina. Después tengo uno de 0,625, otro que tiene 1,25, 2,5, 5 y 10 nanogramos por mililitro. Es decir, me llega una serie de estándar porque con esto, ¿qué voy a hacer? Con esto voy a construir una curva de calibración. Como siempre que yo quiero medir algo, siempre construyo una curva de calibración con estándares conocidos, si no lo puedo medir. Siempre el instrumento de medición cuando mido una concentración normalmente es una curva de calibración. Muy bien. ¿Qué otra cosa trae? ¿Qué otra cosa trae? Esta es insulina de rata. Después trae insulina de rata que se llama marcada. Está unida a iodo 125. El iodo 125 es un isótopo radioactivo inestable que emite radiación de tipo gamma y que tiene un tiempo de vida medio de aproximadamente 30 días. O sea, son átomos que se destruyen espontáneamente e indefectiblemente. Es imposible frenar la destrucción de esto, pero la destrucción emite radiación gamma y esto es lo que yo voy a medir, para poder inferir cuánta insulina tiene la muestra. ¿Están dando cuenta? No, nada es fácil acá. Muy bien. Y después tiene dos anticuerpos. Un anticuerpo que llamamos primario, que es un anticuerpo anti-insulina, que está hecho en cobayo,
¿Por qué está hecho en cobayo? Porque la insulina que yo mido es de rata. Es decir, quienes desarrollaron este kit tienen insulina de rata y se le inyectan a un cobayo. Como el cobayo, para el cobayo esto es un antígeno que no conoce, el cobayo genera anticuerpos contra eso. Y ese anticuerpo trae el kit, vamos a ver cómo lo usamos. Y luego trae lo que se llama un anticuerpo secundario, que es un anti-IgG de cobayo, que fue hecho en cabra. ¿Cómo se hace este anticuerpo? Es sencillo. Agarro inmunoglobulina de cobayo y se la inyecto a una cabra, y entonces la cabra, como el cobayo no es su especie, genera anticuerpo contra esa inmunoglobulina. Entonces, supongamos que esto es la insulina de rata. Si yo junto estas tres cosas, ¿qué va a ocurrir? Esa es la insulina de rata. Este anticuerpo es un anticuerpo antiinsulina, por lo tanto ese anticuerpo se va a unir a través de su región variable y sus epitopes a la insulina. Esto sería la IgG de cobayo. Pero si está este anticuerpo también presente, este anticuerpo en su región variable, en sus epitopes, reconoce a esto. Entonces ese otro anticuerpo se une acá. Y esta insulina que se unió acá puede ser, vamos a hacerlo de nuevo, si yo enfrenté este anticuerpo con este anticuerpo, con los estándar o con la muestra, la insulina se va a unir. Pero si enfrenté este anticuerpo con la insulina radioactiva, también se va a unir. Porque el isótopo radioactivo no altera la estructura de la insulina, o si la altera, no la altera de manera significativa. Entonces, cuando uno junta estos reactivos, lo que ocurre es que se forma un complejo antígeno-anticuerpo, pero doble, porque tengo otro anticuerpo que reconoce al anticuerpo primario. Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionan estos kits? Ahí lo vamos a ver. Esto viene bien, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna... Todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a borrar acá. ¿Cómo andamos con la hora? Más o menos bien. Entonces, supongamos que estos, vamos a hacer los estándares que trae el kit, son 6. Pero para hacerlo, para que me alcance la hora, vamos a hacerlo con 3 estándares. Supongamos que estos son los estándares. Supongamos que tengo 3 estándares. Y supongamos que con este puntito yo represento la cantidad de insulina que tienen los estándares. Entonces, y supongamos que esta es la muestra. Obviamente yo esos puntitos no los conozco antes, no conozco cuánta insulina tiene la muestra. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo los estándares y tengo la muestra. Es decir, la sangre de esa rata, en la cual quiero saber qué insulina tiene, para después con los valores de glucosa hacer funcionar ese modelo matemático. Yo tengo la muestra, que no voy a tener una, voy a tener como 12 muestras por rata y multiplicado por 10 o 20, que son todas las ratas que tengo. Entonces, a todas estas le voy a agregar insulina, vamos a poner un asterisco, que es la insulina con iodo 125. Y a esa la vamos a representar con un puntito rojo. La insulina, lo que está en negro, es la insulina sin radioactividad, habitualmente la conocemos como insulina fría. Y a esta la conocemos como insulina marcada o insulina caliente, porque tiene el isótopo. A todos le agrego la misma cantidad. Quiere decir que estos tubitos, este tenía 3, este tenía 6, este tenía como 10,
y este tenía 4. Entonces, supónganse que le agrego a todos ellos la misma cantidad de insulina. Ahí se mezcla la insulina radioactiva con la insulina fría. Luego le agrego el anticuerpo primario. ¿El anticuerpo primario qué hace? Se une a la insulina. El anticuerpo lo voy a representar con otro color, así nomás, como si fuera una C. ¿Qué va a ocurrir? Yo a todos le agrego la misma cantidad de anticuerpos. Ya se me está complicando, vamos a hacer un poco más grande esto. ¿Se ve ahí? Entonces acá tenía 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá tengo 4. A todos le agregué la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pongo el anticuerpo, supongamos que pongo 2, a todos les pongo igual cantidad. ¿Qué va a ocurrir? Si yo voy mirando los estándar primero, acá tengo 2 rojas contra negras, entonces acá hay más chance, ¿no es cierto? O sea, tengo una chance importante de que se una tanto la roja como la negra. Entonces, uno dice, bueno, probablemente acá, esto es para que me dé el experimento, ¿no es cierto? Digamos, la explicación. Tengo tan poquita negra que a lo mejor la radioactiva se une completa. Pero acá ya tengo más insulina fría, entonces a lo mejor acá se une y una insulina marcada y la otra insulina no marcada. Y en este caso, que prácticamente todas son insulinas frías, se van a unir insulina fría. Entonces lo que vemos en este esquema es que cuanto más alta es la concentración de insulina fría, más es lo que se une al anticuerpo. Luego de esto, luego que yo hice esto lleva 24 horas, hay una competencia, la insulina fría y marcada compiten por el anticuerpo. Esto por supuesto es esquemático. Luego agrego el anticuerpo secundario, todavía me queda por suerte un marcador. El anticuerpo secundario, que era este es el anticuerpo secundario, y este es el anticuerpo primario, y esta es la insulina radioactiva, y esta es la insulina fría. Entonces luego agrego el anticuerpo secundario. ¿El anticuerpo secundario con qué se une? Se une con los anticuerpos primarios. Lo voy a dibujar acá. Le agrego a todo en igual proporción, por lo tanto este anticuerpo se va a unir y lo pongo en una proporción que se una a todo. Allá no lo hice, entonces bueno, ahí a lo mejor se une uno rojo y uno negro. Esta es la muestra. Cuando yo agrego el anticuerpo secundario, se forma esta estructura. Es la insulina, el anticuerpo primario y el anticuerpo secundario. Es una estructura molecular tan grande que eso precipita y se va al fondo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto es tan grande que precipita y me va a venir todo al fondo. Entonces yo acá centrifugo. ¿Y qué me va a quedar en los tubos? En los tubos me va a quedar acá, pegado en el fondo, me va a quedar, vamos a ver si lo puedo dibujar, 2 insulinas radioactivas con sus respectivos anticuerpos. Y acá arriba me va a quedar todo lo que quedó soluble. En este, ¿qué me va a quedar? Y en el fondo me va a quedar una insulina fría y una insulina radioactiva, que eran estos, unido a su respectivo anticuerpo primario, anticuerpo secundario. En el otro tubo, ¿qué me va a quedar? 2 insulinas frías. Y recuerden que este 2 es esquemático para poder tratar de entender esto que es difícil. Que van a estar unidos al primario y al secundario. Y en este me va a quedar, me quedó una fría y una marcada con su respectivo anticuerpo.
Entonces, ¿luego qué hago? Luego de haber centrifugado y haber mandado al fondo esos complejos antígeno-anticuerpo pesados, elimino todo el sobrenadante, por lo tanto me quedo únicamente con la parte de abajo de los tubos. Me quedo solo con el precipitado. Y entonces a esos tubos los llevo a un contador de centelleo sólido que se llama, que es un aparato que es capaz de medir la radiación electromagnética de tipo gamma. Y entonces, ¿cuál va a tener más radiación gamma? Este acá, porque como tenía poca insulina fría, el anticuerpo fue consumida por la insulina caliente y entonces acá va a tener mucha radiación gamma. Este estándar que tenía un poco más de concentración ya tiene menos gamma y este que tenía más concentración tiene mucho menos. Entonces esa radiación se mide en lo que se llama, a ver si acá se alcanza a ver, acá, esta radiación se mide en cuentas por minuto. Uno pone el tubito en un reactivo y en un equipo y ese equipo va contando cuántos átomos se destruyen por minuto. Y entonces llevo eso a una gráfica, donde acá grafico cuentas por minuto, acá coloco la concentración de los estándares, acá estaría el 0, acá va a estar el 0,625, acá va a estar el 1,5, acá va a estar el 1,25, acá va a estar el 2,5, acá va a estar el 5 y acá va a estar el 10. Como dijimos, a más concentración, menos radioactividad. Esto me da una gráfica de este tipo, donde para poca radioactividad para poca concentración tengo mucha radioactividad y así sucesivamente. Y entonces luego a este tubito lo mido, ese que es la muestra, lo mido y interpolo. Digo, bueno, ese tubo que no sé cuánto tiene, me dio tantas cuentas por minuto, esto es mi muestra, vengo acá, interpolo y digo, esa es la concentración de insulina de mi rata. Entonces, bueno, ese es el mecanismo de medición. Esto ustedes lo tienen que conocer, lo estudian, lo que hicieron en el curso de endocrino, ahí también lo vemos cuando hacemos hormonas, y cuando estudian injuria, defensa, también lo vuelven a ver porque las técnicas de radioinmunoensayo o ELISA, el ELISA es exactamente igual, la única diferencia es que en lugar de tener un isótopo radioactivo, lo que tengo acá es una enzima que está unida, y esa enzima cataliza una reacción y genera un color. Y lo de los CLEIA, lo que tienen acá es una luciferasa que lo que hace en presencia de ATP emite luz y entonces lo mido. En lugar de medir radiación ionizante, mido una radiación no ionizante. Bueno, muy bien. Entonces esa es la técnica de medición. Entonces el kit trae estas cosas. Un buffer, soluciones estándar, la insulina marcada, el anticuerpo primario, el anticuerpo secundario, que permite precipitar, y también trae soluciones QC. Venimos hablando hace rato de las soluciones QC, que son control de calidad, que yo las proceso de la misma manera y me permite decir si lo que estoy haciendo está más o menos bien o no. Muy bien. Entonces, con todo esto, después hay un protocolo de tubos. Se hacen varios tubos. Esto tiene todo un desarrollo matemático por detrás. O sea, es sencillo de hacer. Esto lo hacían dos estudiantes que hicieron el curso con ustedes. Pusimos a trabajar en el laboratorio y lo hacían. O sea, en el laboratorio es sencillo. Yo tengo un protocolo que tengo que poner tanta cantidad de cosas. Y con esa cantidad de cosas, pues una vez que si seguí cuidadosamente, después voy y lo mido en el aparato y obtengo la medición. Normalmente los alumnos que lo hacen mucho mejor que si lo hiciera yo, que soy el habilitado, porque requiere cuidado. Entonces, en el protocolo voy a tener varios tubos. Un tubo se llama NSB, que es el Non-Specific Binding, o sea, lo que se llama la unión no específica. Después tengo un tubo que se llama B0, y después tengo los estándares. El estándar que tiene 0, el estándar que tiene 0,625, el estándar de 1,25, el estándar de 2,5, el estándar de 5, el estándar de 10, después tengo el QC, y después tengo las muestras. Esto se hace una vez y después tengo que tener todas las muestras. Si tengo 100 muestras, tendré 100 tubos.
¿Qué lleva cada tubo? Vamos a tratar de seguir el orden que está en el libro. Buffer. No, perdón, primero va la muestra QC o estándar. En cada tubo, este no lleva nada, este no lleva nada y todos los otros llevan 25 microlitros. Yo quiero saber cuánta insulina hay en estos 25 microlitros. Estos son los estándar. Yo sé cuánta insulina hay en estos 25 microlitros y también sé cuánta insulina hay en esto porque es el QC. Y esto no tiene nada de insulina. Después le agrego buffer para llevarlo todo a un volumen similar. A este le pongo 50 microlitros de buffer, a este le pongo 25 y estos no llevan nada. Entonces, curva de calibración, QC la muestra, y estos son dos tubos que ya vamos a ver que nos muestran. Después, como dije hoy en el esquema, a todos los tubos le agrego insulina radioactiva. En realidad, no a todos los tubos. Perdón, la insulina radioactiva sí, va a 25 microlitros a todos los tubos. Por supuesto, cuando trabajamos con material radioactivo, ya lo dijimos, trabajamos en un cuarto específico, habilitado, pero sin mayores precauciones que cualquier otro tipo de trabajo. Delantal, guantes, lentes en lo posible, evitar derrames porque es material radioactivo y no salir de ahí adentro con el material. O sea, eso está aquí dentro de un lugar determinado. Luego a esto le agrego el anticuerpo primario. Este anticuerpo primario no se lo agrego al primero, pero sí le agrego 25 microlitros a cada uno de los tubos. Y finalmente, después de 24 horas a 4 a 8 grados centígrados de incubación, después de eso, le agrego el anticuerpo secundario, centrifugo y elimino el sobrenadante. Y a todo esto le agrego 250 microlitros a cada tubo. Entonces este es el orden que tengo que agregar las cosas para que se produzca esa reacción de los dibujitos que hice ahí y pueda centrifugar y quedarme con el reactivo. Este tubo se llama unión no específica. Fíjense, este tubo tiene insulina radioactiva, pero no tiene ni insulina fría ni anticuerpo primario. Por lo tanto, ese tubo a mí me sirve para saber si los tubos que uso no me pegan insulina. Porque si yo tuviera un tubo que me queda pegado a la insulina radioactiva, voy a creer que hay insulina que precipitó en todo ese proceso antígeno-anticuerpo y en realidad hay un error sistemático de los tubos que lo pegan. Entonces este tubo, el objetivo que tiene es ese, básicamente. Este tubo acá, fíjense que no tiene insulina fría, porque no le puse nada, ni muestra, ni puse ni estándar, pero tiene insulina radioactiva. Por lo tanto, en ese tubo solo hay insulina radioactiva y este se llama el máximo de unión. Acá el anticuerpo primario se va a unir todo esto acá y es el que yo voy a tener como referencia. Es decir, bueno, esto es lo máximo que se puede unir. Y esto me va a dar una determinada cantidad de cuentas. En el precipitado debe tener la mayor cantidad de cuentas. Todo esto tiene que ser menor. Y después con esto calculo la curva de calibración. Ese es el protocolo. Y un poco cuál es. Esto ya sabemos, esto es para la curva de calibración, esto es para saber si tenemos errores sistemáticos o no. Estas son las muestras. Este es el máximo de unión que se usa para el cálculo y este es para evitar el error sistemático de los tubos que puedan pegar insulina y creamos que hay insulina que precipitó porque si no con el anticuerpo no lo fue así. Bueno, muy bien. Ya estamos terminando esto que no ha sido fácil para ustedes y para mí tampoco. Pero bueno, a mí me resulta seguramente un poco más fácil porque lo vengo viviendo a esto de la insulina de hace más de 30 años vengo trabajando con esto. Una vez que termina la medición, hacemos la curva, sacamos los valores, con estos valores de insulina. Por otro lado, hay alguien que mide la glucosa, que es mucho más fácil. Alimentamos un software con esos valores, el software ya creamos un software que tiene incluido el modelo matemático, entonces el software ya piensa con esos valores y nos dice, bueno, la constante
esa constante que a usted le interesaba de cuánta glucosa va al cerebro, vale tanto. Parece magia y un poco es magia, pero es un modelo que funciona muy bien. Cuando terminamos la medición de insulina, tenemos residuos. En general, ¿qué residuos tenemos acá? Cuando yo preparo estos tubos, ¿no es cierto? Lo que hacemos, precipitamos todo ese complejo antígeno-anticuerpo y yo dije, elimino el sobrenadante. El sobrenadante tiene radioactividad. Entonces, la radioactividad del sobrenadante, yo ya se lo comenté la otra vez, nuestro laboratorio es un laboratorio que se conoce como clase 3. Dentro del laboratorio de radioisótopos tenemos clase 1, clase 2 y clase 3. Las clase 1 son donde trabajan con reactores nucleares, importadores de material radioactivo, que trabajan con grandes radiaciones. Algunos centros de diagnóstico por imágenes médicos son de clase 1. Tienen controles muchísimos más grandes, la disposición de los residuos radioactivos es mucho más difícil. Nosotros es clase 3, un laboratorio habilitado para trabajar con animales, y yo lo diseñé para tener la menor cantidad de radiación posible, y de esa manera el laboratorio se dice que es exento. ¿Qué quiere decir que es exento? Que bueno, que todo el material radioactivo que generamos como residuo lo podemos disponer directamente nosotros sin contratar a nadie. ¿Por qué? Porque ese material radioactivo yo lo puedo tirar si quiero en la calle, porque no contribuye a aumentar la radiación ambiental, porque lo que manejamos en el laboratorio es menos que la radiación que hay en la calle o en la casa de ustedes a través del radón y el potasio 40. Entonces, ese material líquido que generamos y que queda que es un residuo que no utilizamos, eso se pone en la caña, se tira en una pileta que tiene que tener ciertas características para que no haya acumulación. La pileta no tiene, normalmente las piletas como la de la cocina tienen lo que se llama un sifón. Estas bachas no tienen que tener sifón porque si no justo se acumula el material radioactivo en esa zona que está justo a la altura de las gónadas de las personas que trabajan, entonces sería un drama. Entonces no tiene sifón, entonces el material radioactivo cae ahí y después con una gran cantidad de agua se diluye de manera que no aumenta la radiación del ambiente. Entonces así descartamos eso. Pero después nos quedan los tubos que tienen el precipitado y que tiene radiación y ahí está concentrado. Entonces, como el iodo 125 tiene una vida media de 30 días, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tenía 10 microcurie de radiación hoy, dentro de 30 días voy a tener 5 y otros 30 días voy a tener 2,5, y si dejo pasar 8 vidas medias, prácticamente voy a tener 0 microcurie. Es decir, cuando uno tiene un material radioactivo y logra que transcurran 8 vidas medias, eso prácticamente a partir de 8 vidas medias la cantidad de radiación que tiene, especialmente si partimos de 10 microcurie, prácticamente nada. Entonces, ese material radioactivo, esos tubos que tienen el precipitado sólido con material radioactivo, van dentro del laboratorio, se colocan en una bolsa, se rotulan, se pone la fecha, se pone quién trabajó y va a un búnker blindado en el cual ahí adentro los isótopos se van destruyendo, eliminan radiación gamma, pero no sale esa radiación de ahí. Y luego de 8 vidas medias, esos tubitos, le sacamos todos los rótulos que tengan material radioactivo, se tira una bolsa de residuos patogénicos y se incineran. Bueno, no me sobró nada. Así que bueno, esto es apasionante, probablemente cuando usted ingrese al laboratorio no lo hagamos más, pero bueno, es bueno conocerlo. Pero no quiero decir que no lo hagamos más porque la insulina empecé a trabajar en el año 85 del siglo pasado y cada tanto me pareció que le iba a dejar y siempre me vuelve a aparecer la insulina en algo y siempre vuelvo a trabajar con insulina. Así que no quiero decir que no voy a trabajar más con material radioactivo, pero bueno, es probable que no trabajemos. Pero bueno, conocer cómo se trabaja es interesante. Bueno, dejamos por acá. El material ya dije está en el libro, está este video disponible y a lo mejor voy a subir un video que tengo para el curso de endocrino donde se explica algo sobre cómo es el RIA y el enzima, el ELISA, por si lo quieren ver un poco más en profundidad. Bueno, la semana que viene, si no recuerdo mal, seguimos con la explicación de los otros modelos que hoy hice en la introducción. Cómo se trabaja con la perfusión de cerebro, y lo que vamos a ver es cómo medimos en las ratas el coeficiente intelectual.
Las ratas tienen coeficiente intelectual, no se usan los mismos test para humanos, entonces bueno, vamos a ver cómo se hace eso, que también es apasionante. Bueno, gracias por escuchar este largo y difícil tema y quedamos en contacto.